Conectamos ahora sí con Gonzalo Cañete, enseguida iremos con Gonzalo Cañete, con Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Muy buenas noches, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, lo primero, Pablo, 25 puntos básicos de subida por parte de la Reserva Federal. Parece ser que era lo que ya estaba más que descontado por parte de todo el mercado y de todas las grandes gestoras y bancos. ¿Alguna sorpresa que veáis desde XTB en este día, que parece que más que otra cosa ha sido para marear un poco los precios del S&P 500? No, yo creo que veníamos con la idea de que iban a subir, estaba descontado casi al 100%, y luego que no iban a decir nada concreto porque ahora se presentan 2 meses de recopilación de datos de inflación y de crecimiento, de contracción del crédito. Les va a ayudar mucho para saber si de cara a la próxima reunión de septiembre se pueden plantear no hacer nada o tienen que subir 0,25 más. Es evidente que dicen que están ya en el tramo final de todo este proceso, por el lado de los tipos, no por el lado de la restricción no cuantitativa, porque da la sensación que en todo momento Powell ha querido dejar claro que son 2 herramientas distintas y que el proceso de retirada de liquidez vía QT es algo que va a seguir de forma continuada todo este año al menos. Por tanto, ese factor sí va a seguir drenando, digamos, ayudas a los mercados. Por el lado de los tipos de interés, me han preguntado de todo, ¿no? Desde cuándo es la siguiente subida, qué supone bajar el ritmo, cuándo podría usted bajar tipos, dónde tiene que llegar la inflación para que se plantee ese recorte de la tasa de interés. Yo creo que tal vez el mensaje más claro que ha dicho es: para mí, una política monetaria restrictiva es cuando tenemos tipos de interés reales positivos, es decir, que cuando el tipo oficial que fijamos en la Fed está por encima del nivel de inflación, ¿no? Cosa que ocurre actualmente, aunque sea por poco, y eso es restrictivo. Y a partir de ahí tienen ustedes que entender que queremos mantener la política restrictiva tanto tiempo como haga falta para asegurarnos que la inflación va camino de ese 2%. Por tanto, si la inflación sigue avanzando de forma positiva con una tasa interanual cada vez más baja, habrá un momento, y decían no sé cuándo, a lo mejor en 2024, a lo mejor en 2025, pero habrá un momento en que yo me pueda permitir el lujo de bajar las tasas de interés y aún así mantener tipos de interés reales positivos, que es lo que quiero para asegurarme que la inflación no repunta. Si por el contrario la inflación tiende a subir durante los próximos meses, pues nos veremos obligados, para mantener esa política restrictiva de tipos reales positivos, pues a subir un poco más las tasas de interés, ¿no? Yo creo que ha explicado muy bien cómo se van a mover y luego han mostrado mucho convencimiento y positivismo con los datos últimos que han visto. Ha comentado que el staff de la Fed, que antes tenían como escenario base que iba a haber una recesión económica, viendo el poco efecto que ha tenido en deterioro de crecimiento económico y del mercado laboral, ahora creen que es factible alcanzar un soft landing, un aterrizaje suave. Y lo que venía a decir Powell es que él ya contaba, o al menos su opinión era que no iba a haber una recesión y que por tanto los datos le estaban dando de momento la razón, pero que todavía lo que quería ver era una desaceleración económica y un empeoramiento del mercado laboral, porque considera que son condiciones necesarias para poder garantizar que la inflación realmente no va a volver a repuntar y que va camino de ese objetivo del 2% a largo plazo. Comentas algo muy interesante, Pablo, y es ese tema de cuánto tiempo van a tener que estar los tipos de interés en el entorno restrictivo, que de hecho Jerome Powell ya ha confirmado que se está en territorio restrictivo, y además, junto con el QT, que incluso le han preguntado que si bajaban tipos podía seguir aplicando este QT, y ha dicho que sí. Así que sería también un efecto restrictivo extra para la economía. Todo esto en un entorno en el que la inflación del productor ya está cerca de la deflación. ¿Crees que hay riesgos de que la economía entre en este escenario, en un escenario de deflación, cuando incluso la Fed sigue diciendo que el 2% no va a llegar hasta 2025? Yo lo veo poco probable. Hemos tenido unas presiones deflacionistas bastante fuertes sobre los bienes, que fue lo que generó las primeras presiones de inflación originalmente. Sigue habiendo presión salarial alta, lo ha dejado claro que sí, que los salarios estaban... Es muy bueno que los salarios suban a un ritmo mayor que la inflación, dice, pero claro, cuando esa subida está acorde con un 2% de objetivo de inflación, no como ahora que tenemos esa presión salarial que está por encima del 4%, eso no es compatible con un 2%, ¿no? Me han preguntado por la fuerza de los sindicatos últimamente que se está viviendo en Estados Unidos, cómo puede afectar eso a negociaciones salariales más altas.
el sector servicios, que es uno de los componentes que, quitando la parte del inmobiliario, que todavía genera mayores presiones inflacionistas, que cómo puede afectar el hecho de que la gente de repente tenga mayor capacidad de gasto al tener un incremento salarial más alto que la inflación. Ha hecho que lo van a monitorizar todo, que no tiene una opinión todavía definitiva sobre el tema, pero que evidentemente es un reto. Y luego tenemos por delante dos factores que son cruciales, ¿no? La evolución del mercado de la vivienda, que pesa muchísimo en los datos de inflación, y la evolución de la energía. Hemos visto recientemente repuntes en el precio del petróleo, hemos visto repuntes en el gas natural, hemos visto subidas bastante fuertes de las distintas materias primas relacionadas con el sector agrícola a raíz de, pues bueno, los bombardeos de Odesa por parte de Rusia, donde están los almacenes principales de grano, el abandono de ese pacto para poder exportar grano ucraniano. Son factores que van a pesar negativamente. El lado de la vivienda debería afectar positivamente. Ha explicado que ya está repuntando otra vez el precio de la vivienda, porque la realidad hoy es que la oferta es muy limitada. La oferta de casas existentes prácticamente no sube, y no sube porque mucha gente tiene ligada a esa casa una hipoteca a tipos muy bajos, ¿no? A mínimos históricos del 2,7, 2,8%. Dice, claro, si tú vendes tu casa y compras otra, tienes que financiarlo al 7 y pico. Entonces hay mucha gente que directamente no quiere hacerlo, ¿no? Y entonces no aflora esa oferta, y eso impide que el precio de la vivienda pues recorte más, a pesar de que los tipos de interés han subido mucho. Hay muchas piezas del puzzle. Yo creo que la parte de desajuste laboral todavía es muy grande, aunque se ha cerrado el gap entre oferta y demanda de empleo. Tenemos el tema de la vivienda con estas circunstancias tan especiales del coste de la financiación, que hace que aflore menos oferta. Luego tenemos la inflación salarial, ¿no? Y este factor de que si los salarios suben más rápido que la inflación puede anclar esas presiones inflacionistas un poco más altas. Y luego, pues como dice él, dice, si la economía aguanta y el consumidor aguanta, pues existe un riesgo de que la inflación no vaya donde nosotros queremos, ¿no? Con lo cual, me da la sensación de que nos vamos a ir a después de verano con la misma sensación que tengo ahora, de va a depender de los próximos 2 datos de inflación, de crecimiento, de desempleo, y ahí se va a tomar la decisión de si queda una subida, quedan más o no queda ninguna. Creo que él mismo ni lo sabe en este momento. Pues ni Powell sabe lo que le espera, lo que tendrá que hacer. Pablo Gil, como siempre, un placer, un honor contar contigo y con tu análisis en los Muchísimas gracias de la a Reserva vosotros. Federal, jefe de estrategia de XTB. Que tengas buena noche. Igualmente, buenas noches. Y nosotros ahora sí, teníamos cierto problema técnico para